en contextos. Le agradecemos a Yolanda Montes Martínez, nueva integrante del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, que esté con nosotros vía telefónica para hablar sobre la responsabilidad de su nombramiento. Gracias, Yolanda. Es un gusto tenerla acá. Saludamos a Manuel Cerrato, Arturo González, Marcela Pámanes. Marcela, Arturo, Manuel, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar en su espacio. Es un placer para mí. Al contrario. ¿Cuál es la responsabilidad de relevar a Lourdes Koster dentro del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción, Yolanda? Pues mira, Marcela, yo he asumido quiero decirlo así, privilegio y responsabilidad con un gran entusiasmo. Yo creo que el papel de Lourdes no es tanto que un relevo a Lourdes, toda vez que Lourdes era la presidenta durante el último año. Mi entrada al CPC es inicialmente como un miembro del consejo y posteriormente obviamente llegaré a encabezar el sistema, pero inicialmente es principalmente como un miembro, y definitivamente mi responsabilidad a la entrada del CPC es básicamente lograr incentivar, pero realmente provocar la participación ciudadana informada y la participación ciudadana propositiva. Ese es uno de mis principales metas y de hecho de las principales metas del órgano. Yolanda, ¿cuáles fueron tus cartas de presentación para luego tener ya esta representatividad dentro del SPC? Bueno, te comento que se llevó a cabo un proceso bastante abierto y transparente. Creo que pues todos los medios estuvieron de alguna forma al pendiente. Inicialmente el proceso comenzó con una evaluación de las hojas de vida, del currículum personal de cada una de las 11 participantes en este proceso. Posteriormente se dio a cabo una entrevista y finalmente la participación en un foro abierto de la sociedad civil organizada, los académicos y los ciudadanos aportando de alguna forma luces en cuanto a cómo evaluar a cada una de las participantes. Y finalmente durante el proceso resulté designada el pasado lunes y se dio el nombramiento el día miércoles. Uh-huh. Bueno, pero tu experiencia en estos temas, si quisieras compartirlo con el auditorio. Bueno, mira, te platico. Una de las cosas durante el proceso que me ayudaron un poco a terminar en la designación, ¿verdad? Es tener una visión holística de la situación de la corrupción. Yo me he desempeñado dentro de la empresa privada principalmente y dando asesoría a empresas sobre el marco legal en el que al que entran cuando llegan a México y están ahora frente a las autoridades estatales, municipales y federales. Y bueno, tengo una maestría en prospectiva estratégica que de alguna manera me da una visión muy, muy técnica de cómo elaborar políticas públicas que sean efectivas y que sean duraderas. Y desde este punto, pues bueno, mi experiencia es más que nada una experiencia técnica respecto a la elaboración de políticas, de indicadores que ayuden a que estas políticas realmente funcionen. Uh-huh. Desgraciadamente, Yolanda, y aquí lo hemos platicado en varias ocasiones con diferentes analistas y con los mismos miembros del CPC, los resultados los vemos magros y el análisis que se hace es que finalmente se necesita que haya mucho más autonomía entre un órgano como el Sistema Estatal Anticorrupción y el gobierno estatal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, te comento que la corrupción es un problema complejo, la corrupción es un problema de múltiples aristas. Sé que como ciudadanía, y yo me sumo a esta expectativa, lo que se espera es que se dé fin a la corrupción de una manera terminante e inmediata. No obstante, como te digo, siendo este un problema complejo, resulta indispensable la cooperación de todos los actores, pero principalmente es importante que los ciudadanos nos sumemos activamente a la causa de la lucha anticorrupción. Una de las finalidades del CPC es precisamente sumarse a la lucha anticorrupción, pero sumar sobre todo al ciudadano
Y creo que es más que nada eso lo que tenemos que incentivar para que realmente la lucha comience a dar más frutos. Claro, la labor punitiva es muy importante, más importante es la labor preventiva de la política pública, pero la labor ciudadana como observadores es de alguna manera también otra de las trincheras que debemos impulsar con más fuerza para que la corrupción se empiecen a ver resultados en la lucha anticorrupción. Ajá. Yolanda, sí, yo entiendo, pero yo creo que es muy iluso pensar que el ciudadano queremos que la corrupción se desaparezca de la noche a la mañana. No, Claro. creo que acá en Coahuila hay un objetivo bien claro y cada vez que abordamos el tema es recurrente. Es mínimo que sepamos bien a bien qué está pasando y si se le da el seguimiento necesario al caso de la megadeuda que nos heredaron los anteriores gobiernos estatales. Y entonces, en ese sentido, si no hay el resultado del sistema estatal anticorrupción en función de este tema, pareciera que no están haciendo nada. Sí, mira, te comento, yo comprendo la situación y te digo, a ver, recién la acabo de ver desde la parte ciudadana y la sigo viendo así, puesto que el CPC es precisamente eso, un órgano con una visión ciudadana, y lo comprendo y me sumo a esa expectativa en el sentido de que esto se tiene que acabar y se tiene que acabar pronto. Vuelvo a lo mismo, es una realidad compleja. El CPC básicamente su función es guiar la política pública anticorrupción. En este sentido nosotros no tenemos, facultades punitivas. Entonces, es importante confiar en que los órganos de gobierno que sí cuentan con esas facultades, que básicamente están también de alguna forma dentro del sistema en el comité coordinador, cumplan efectivamente con su labor. Pero ¿hasta dónde pueden llegar entonces? Ya, entendemos que a ustedes no les toca la parte punitiva de penalización, pero sí les toca la parte de la investigación, ¿no? No. ¿Tampoco? No, nosotros no nos toca la parte de la investigación. Es básicamente guiar a la política pública y encabezar obviamente también en la política de los órganos punitivos que forman el comité coordinador. Yolanda, buen día. Saluda a Manuel Cerrato. Esto que tú misma apuntas de que hay que fortalecer, por supuesto, la participación activa de la ciudadanía en el combate a la corrupción. Una de las lecturas luego de las elecciones del pasado 18 de octubre con este carro completo del PRI es que los diputados de oposición, bueno, son muy pocos y van a tener un margen de maniobra realmente o casi nulo, ¿no? Y en ese sentido también se apunta a que la participación ciudadana efectivamente sobre lo que se decide en el legislativo, pues tiene que hacerse presente. Yo considero, no sé cómo lo veas tú, que uno de los grandes retos que también tiene el sistema estatal anticorrupción es acercarse a la gente, socializar sus procedimientos, socializar de entrada cuáles son sus funciones, ¿no? Porque de pronto aparece allí como un ente medio abstracto, hay mucha gente que ni siquiera sabe de su existencia o que no sabe cómo está constituido o para qué sirve. No sé si tú, desde tu incorporación, compartes esa idea o si hay un proyecto para ser más cercanos a la gente, por lo menos de que sepa que ahí están. Mira, definitivamente una de las cuestiones que propuse desde la entrevista cuando era a un postulante es el hecho de acercarse a la ciudadanía y tratar de cambiar su percepción sobre la lucha anticorrupción. Y ojo, no tratarla de cambiar en el sentido de que la corrupción no exista, no, sino tratar de que sepan qué se ha hecho, cuáles son los avances, y que desde ahí sepan cuáles son positivos y cuáles son negativos o cuáles creen que no funcionan, pero es importante que sepan lo que sí se está haciendo. Yo creo firmemente que una ciudadanía que de alguna forma no sabe cuál es el deber ser, entonces no puede poner, digamos, los puntos sobre las IES en esta lucha anticorrupción, y definitivamente lo que se necesita es comenzar a informar, a transparentar qué es lo que está haciendo específicamente el Consejo de Participación Ciudadana, precisamente para lograr que más ciudadanos se sumen a esa lucha, o bien que la critiquen, pero desde un punto de vista totalmente informado, en donde sepan exactamente qué se está haciendo y por qué. Déjame preguntarte algo, Yolanda. Entonces, ustedes no pueden investigar, no pueden penalizar. ¿Qué sí pueden hacer en el caso de los temas de corrupción que hemos conocido en el estado de Coahuila? Bueno, te platico. Se trata más que nada de hacer una pinza. Y te voy a decir por qué. Porque internacionalmente
se cree que la corrupción se puede acabar una vez que hay órganos punitivos eficientes, hay políticas de prevención también eficaces y hay ciudadanos observadores. Estas últimas dos puntos son precisamente los que toca con mayor fuerza el CPC. ¿Por qué? Porque por el CPC tiene la posibilidad de hacer propuesta concreta de política pública, precisamente, por ejemplo, para que esos órganos punitivos encaucen su labor. Tiene posibilidad de hacer propuestas de política pública para fortalecer las instituciones al interior y lograr que haya menos lagunas en donde se puedan crear casos de corrupción. Tiene la posibilidad de dictar política pública o de hacer programas para que los ciudadanos comiencen a participar, a tener mayor injerencia en las decisiones de política pública. Es decir, trabajamos en la labor preventiva y en la labor de acercar al ciudadano, y estas dos son labores que definitivamente necesitamos para la lucha anticorrupción. No es solamente la labor punitiva, es la labor punitiva, la labor preventiva y la labor ciudadana como observadores. Yolanda Montes de Salvador, Arturo González, buenos días. Muy buenos días. En concreto, ya ha hablado de este acento que quiere poner en su participación en el Consejo de fomentar el involucramiento de la ciudadanía. Pero en concreto, ¿qué medidas o qué políticas va a proponer dentro del Consejo de Participación Ciudadana para avanzar en esa agenda? Mira, te platico. Inicialmente yo no puedo de alguna forma omitir la labor que mis compañeros ya están haciendo. Hay muchas cosas que se están haciendo al interior del CPC, muchos programas que se están llevando a cabo, y definitivamente inicialmente mi labor será respetar ese trabajo y no solamente respetarlo, sino sumarme, involucrarme en un principio. Pero algunas de las propuestas que desde el principio planteé son principalmente el poder realizar una labor importante para hacer parte del hacer público, una filosofía del servicio público, es decir, que los servidores públicos entiendan cuál es su importancia, a qué están destinados y cuál es el espíritu de servicio que tienen que tener frente a la comunidad. Otra de las más importantes, y vuelvo a lo mismo, es también una de las recomendadas por organismos como Transparencia Internacional, es el crear más espacios en la toma de decisión para mujeres. Y esto es una cuestión muy importante, te voy a decir por qué. Porque está comprobado que donde una mujer entra, se rompen las redes de corrupción de una forma momentánea. Y ese es momento para entonces incorporar políticas de prevención y lograr que esas redes de corrupción no se vuelvan a formar. Entonces, va principalmente en esas dos vertientes mis propuestas iniciales, ¿no? Muy bien, Yolanda, pues ha sido un gusto poder platicar con usted y le agradecemos que haya tenido esta deferencia con nosotros para la conversación. Al contrario, les agradezco mucho, Marcela, Arturo, Manuel. Un placer. Gracias. Hasta luego, Yolanda. Bueno, usted ya la escuchó. Ella es la nueva integrante del CPC, del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Vamos a la pausa.